Agrocomunitic es el proyecto de fortalecimiento de la comunicación de ciencia, tecnología e innovación de temas agropecuarios, agroindustriales y de turismo en Casanare. Este es liderado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, en alianza con la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, ABC Colombia, el Instituto Educativo Braulio González, la Institución Educativa Siglo XXI, la Institución Técnica Empresarial Llano Lindo, el periódico Nuevo Oriente, la emisora Violeta Estéreo y el portal de noticias Subversión. ¿Y aquí dónde se come rico? ¿Dónde consigo mamona la llanera que sea rica y barata? ¿Será que alguien me puede decir este monumento de qué es? Quisiera ir a conocer Quebradas, pero ¿a dónde puedo ir o adquirir la información? ¿Y aquí qué hay para hacer? Uy, allá tan lindo que es, ¿será que sí hay dónde quedarse? Hola a todos, bienvenidos a Visitando al Pueblo Aullador, un seriado audiovisual, escrito y radial que conecta investigaciones y experiencias que incentivan el turismo innovador en Casanare. Mi nombre es Luisa Acevedo de Agrocomunitic, quien les estará aullando ciencia, tecnología e innovación en torno al turismo. Y bueno, quiero contarles sobre nuestro primer invitado. Su nombre es Lázaro Ardila. Él desarrolló un estudio sobre la oferta del turismo en Yopal, aplicando un instrumento en el terminal aéreo Yopal. Hola Lázaro, venga el aullo. Bienvenido a Visitando el Pueblo Aullador. Muy buenas tardes, Luisa. Es un placer estar aullando contigo y con Agrocomunitic. Bueno, estamos encantados que estés aquí en esta entrevista. Iniciemos con la primera pregunta. ¿De qué se trató tu estudio? ¿Cuál era tu objetivo con él? Bueno, el objetivo de la investigación pues prácticamente nace por la misma problemática que se está generando en el municipio al no poder identificar como otro sector que permita reemplazar el petrolero, ¿cierto? Entonces la investigación se denominó estrategias que contribuirán en el mejoramiento de la imagen del turismo y dinamismo del sector hotelero en el municipio de Yopal. ¿Y cómo hiciste ese estudio? Bueno, primero que todo quiero pues aclarar que este estudio fue realizado por dos investigadores. La otra investigadora es mi esposa Silena Méndez Martínez y obviamente quien les habla. Y partimos de identificar cuál era esa problemática, ¿cierto? Luego se aplicó el diseño metodológico y dentro de pues se diseñaron las encuestas y también se diseñó la logística para poder aplicar las encuestas. ¿Qué tuviste en cuenta para la creación de este cuestionario? ¿Cómo estaba organizado? Bueno, primero que todo pues el estado del arte, que no es otra cosa que hacer la revisión de toda la literatura que uno encuentre a nivel nacional e internacional y que nos permitió detectar cuáles eran esos tipos de turismo que se podía hacer en Yopal. ¿Qué nos dejó eso? Pudimos identificar que habían 19 tipos de turismos que se podían hacer aquí en el municipio. Bueno, en cuanto a la cómo estaba organizado el cuestionario, pues fueron dos cuestionarios, uno que se aplicó a los viajeros visitantes y otro a las empresas que se prestan servicios de turismo aquí en el municipio. La primera parte estaba enfocada pues obviamente en variables como el género, el lugar de procedencia, la periodicidad de visita al municipio y el motivo de la visita. La segunda parte del cuestionario pretendía identificar si Yopal tiene ese potencial de turismo, el tipo de turismo realizado y desde la percepción de lo vivido, qué otros tipos de turismo se podrían desarrollar aquí en el municipio. Y la última parte pretendía identificar desde el punto de vista de los turistas si ellos evidenciaban que había apoyo para impulsar el turismo, por ejemplo, desde el punto de vista de las autoridades locales, desde la misma infraestructura, en aspectos como las rutas y los puntos de información turística. Entiendo que esto fue en el terminal aéreo de Yopal. Me da curiosidad algo que te quiero preguntar. ¿Qué tan amigables son las instituciones en Yopal para facilitar el desarrollo de este tipo de estudios?
Sí, efectivamente, pero aquí pues quiero aprovechar para enviar un saludo a la doctora Carmen Zamuta, quien es la persona encargada de dirigir el terminal aéreo de Yopal, porque pues por parte de ella nos prestó toda la colaboración, ¿cierto? Para poder aplicar en las encuestas al personal que viajaba. Y pues de todas formas, si hablamos del sector empresarial, no podemos dudar que el sector empresarial está muy comprometido y sería uno de los más beneficiarios de que se logre mejorar o impactar el tema del turismo aquí en la región. Lo que sí nos dejó un poquito como sin sabor, digámoslo así, es desde el punto de vista de las entidades públicas del orden local. Si lo vemos desde el punto de vista del terminal terrestre, porque en sí, pues digámoslo así, no es que no nos quisieran colaborar, pero el tema era que necesitábamos identificar la población de viajeros de regiones diferentes a Casanare, y pues no contaban con la información. Entonces decían, no, y que entonces cómo voy a aplicar la muestra, ¿cierto?, para poder empezar a hacer los cuestionarios. Entonces ahí fue una de las baches que le salió a la investigación. Ok, muy bien. Pues, ¿y cuáles fueron los principales resultados del estudio? Bueno, lo importante de este estudio fue que nos permitió determinar esos 19 tipos de turismos que comentábamos anteriormente, y de ellos lo primero que podemos concluir es que, por ejemplo, que en un porcentaje superior al 12%, esos visitantes realizaron 8 tipos de turismo: de aventura, aves, fauna, ecológico, acuaturismo, gastronomía, negocios y cultural. Con un porcentaje inferior al 12%, los tipos de turismo como religión, flora, histórico, zonas francas, monumentos, agroturismo, círculos turísticos, congresos y convenciones, salud y de paso. Pero hay algo que me dejó preocupado, sobre todo porque en la región lo tenemos, y es que con porcentaje 0%, el tipo de turismo denominado etnoturismo. Entonces es algo que nos debe dejar una reflexión, porque es como si es un potencial que, por ejemplo, en Amazonas, en zonas así, se explota y se articula. Y quiere decir que los estamos, o somos nosotros, o no los visibilizamos, que no están metidos, no los hemos metido dentro del cuento. Bueno, lo otro importante es que esas mismas personas que se entrevistaron identifican que todos esos tipos de turismo sí se pueden hacer en Yopal. Simplemente que obviamente hay que terminar de diseñarlos, incluso restaurarlos, fortalecerlos, etcétera, etcétera. Y algo también importantísimo, porque es vital, que es que el 25% considera que el servicio al cliente en el municipio es malo. Y eso es importante, porque es que finalmente quien hace una organización es el talento humano, no los muros, etcétera, lo bonito que sea. Y que hace falta, también algo que identificaron, es que los actores del Estado y de las demás entidades que tienen que ver directamente con el impulso del turismo, pues no lo apoyan como debe ser. ¿Qué tiene que hacer Yopal para estar a la altura del desafío turístico que nos hemos creado? Bueno, entonces lo primero que se debe hacer, y que es lo vital, es cambiar el chip, obviamente, de los integrantes de la cuádruple hélice. ¿Quiénes son esos integrantes? Entonces tenemos que la academia, el Estado, la empresa y las personas. Y es sencillamente pasar de la retórica a la acción. El papel puede con todo, dice por ahí un dicho, pero aún no se fortalece otro sector que realmente dinamice la economía, diferente al minero energético. Y estoy seguro que el turismo es el indicado en Yopal. Si analizamos, algo preocupante es que, por ejemplo, en Yopal hay 200, en solo Yopal, ¿no? Hay 200 hoteles, y esos hoteles necesitan moverse. Y súmele los restaurantes, el comercio, el servicio de taxi, etcétera, etcétera, ¿cierto? Otro aspecto que nos debe como poner a pensar es que, por ejemplo, países como Estados Unidos, México, entre otros, le han apostado fuertemente al turismo. Es así
que este sector en 2021 le aportó al PIB de Estados Unidos la suma de 1.5 billones de dólares, mientras que México, este mismo sector, en el año 2020 le aportó la misma suma, 1.5 billones de pesos, pero mexicanos, o sea, más devaluaditos. Eso fue para el año 2020, obviamente. Pero entonces lo que nos debe poner a pensar en dónde está la vaca para echarle la culpa acá en Casanare, ¿cierto? Es que la contribución del turismo en el PIB colombiano en el año 2021 fue de 9.1 billones de pesos. Después de haber hecho esa investigación, ¿cómo crees que podría ser una apuesta de turismo innovador en Yopal? Bueno, primero que todo, elaborar un proceso de el consenso de las partes interesadas, ¿cierto? Donde se beneficie todo Casanare. Por ejemplo, empoderando el tipo de turismo denominado círculos turísticos, porque estos tienen la ventaja de articular en sus paquetes la visita a otros municipios. Entonces me explico, mi sitio de visita inicial es Yopal, entonces puedo articular Pore y por qué no hasta un tercer municipio, Paz de Ariporo. Entonces en esa visita estoy haciendo un ping pong y apoyando otros municipios que también no tienen este apoyo en cuanto a o que desean también fortalecer el turismo como tal, ¿cierto? Que se articulen obviamente las nuevas tecnologías en cada una de las empresas que integran la cadena. Acá ¿de qué estaríamos hablando? Pues obviamente de tener un equipo de cómputo, internet, wifi, página web, redes sociales, un programa que les permita articular a la venta de sus servicios con las empresas a nivel nacional e internacional, con esas personas que venden los paquetes turísticos, porque igual esto es un trabajo que se debe hacer visible en todo el mundo, ¿cierto? O sea, debemos pensar en un turismo que sea también sostenible, atado a los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia. Lógicamente, en este paquete se debe blindar contra aspectos importantes como la drogadicción, el turismo sexual y los impactos ambientales. Lázaro, quiero agradecerte por compartir tu experiencia con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar para contarte a ti y a la audiencia que para conocer un poco más sobre experiencias de turismo innovador en Casanare, también se puede contactar con el seriado audiovisual en el cual mis compañeros Juan David, Winston, Alex, Janet, Heidi y Felipe se fueron de parche a conocer las apuestas de Anamela, Fundo Cunagüey, la Reserva Natural Tierra de Paz, la Cascada de Sambo, Arte Pore y Travel Tropic, visitando los pueblos de Maní, Pore y Tauramena. Y además pueden buscar en el periódico Nuevo Oriente los artículos que hicieron sobre esas mismas experiencias mis compañeros Daniela, Angie, Nancy, Marjorie, Jorgelis y Dana. Somos un grupo de jóvenes preguntándonos por el turismo innovador para aullarlo y contárselo a todo el mundo. Me despido de todos ustedes y los espero en un próximo episodio de Visitando al Pueblo Aullador. Chao, chao. Este podcast fue realizado por Luisa Acevedo, Lázaro Ardila, Natalia Roa, Diego Gutiérrez y Manuel Aguirre. Si le interesa conocer más sobre la ciencia, la tecnología y la innovación de Casanare, busque todas las producciones audiovisuales sonoras y escritas de Agrocommunity en las redes sociales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, ABC Colombia, el Instituto Educativo Braulio González, la Institución Educativa Siglo XXI, el Instituto Técnico Empresarial Llano Lindo, el periódico Nuevo Oriente, la emisora Violeta Estéreo y el portal de noticias Subversión. Agrocommunitic es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías del Departamento de Casanare.